Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, un espacio de reflexión que induzca a acciones de bien a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato, es un honor para mí contar con la presencia de Roberto Álvarez, cuya formación profesional es Administración de Negocios y Educación, con un grado académico de doctor. Él es ex docente de la Universidad Mayor de San Simón y también de la Universidad Católica Boliviana. Actualmente es instructor en el Programa Internacional de Negocios de la Universidad del Norte, Northern College de Ontario, en Canadá. Estimado doctor, muchísimas gracias por estar en el programa. Bienvenido. Gracias, Silvano. Es un gusto estar aquí. Una alegría prácticamente, entonces a tu disposición. Muy bien, es un reencuentro. Cuando yo empecé mis estudios en administración de empresas, bueno, conocí al doctor Álvarez y fue uno de los primeros docentes que me ha enseñado muchísimo. Bueno, el tema de esta noche gira alrededor del COVID-19. El COVID-19 que ha cambiado nuestras vidas, también ha modificado nuestras maneras de relacionarnos con el entorno laboral. Y de eso vamos a conversar con el doctor Álvarez. Y para empezar un poco, el COVID-19 ha transformado el comportamiento de las personas y las organizaciones. ¿Cómo las empresas multinacionales están usando la tecnología para transformar el entorno laboral? Bueno, Silvano, creo que es importante para entender el entorno laboral de hoy, es importante entender el concepto de información en tiempo real. Una cosa que ha sido previa al COVID es que, por ejemplo, gracias a la tecnología era posible generar información en tiempo real. Y eso fundamentalmente ha transformado la forma en cómo operan las organizaciones. Precisamente porque es posible tener información inmediata y actualizada. Las personas pueden ir, por ejemplo, al Internet, ordenar un producto en Internet y tener el producto al día siguiente. O inclusive en algunas partes del mundo tú puedes ordenar en el Internet y en una hora ir a recoger el producto en el lugar donde tú decidas hacerlo. Entonces, ese concepto de información en tiempo real ha transformado la forma como las organizaciones operan. Ahora, el COVID lo único que ha hecho es acelerar el proceso de automatización, acelerar el proceso de generación de bienes y servicios, de modo que las organizaciones ahora son más competitivas, ¿no? Yo no me imagino un COVID, digamos, hace 30 años, sin Internet, ¿no? ¿Cómo hubiese sido el COVID si no hubiese Internet, ¿no? Entonces, estos dos conceptos, primero la capacidad de generar información en tiempo real, y el COVID es que ha acelerado los procesos de automatización y ahora las empresas pueden ser mucho más eficientes. Un ejemplo, por ejemplo, Dell. Dell es un fabricante de computadoras. Dell no tiene tiendas físicas. Todo es un proceso virtual. Una persona puede ir al Internet, ordenar una computadora y, ¿cómo se dice esto? Adaptar la computadora a sus propias necesidades. Si tú haces ese proceso a las 6 de la tarde, tú estás armando tu computadora. En ese mismo tiempo, los proveedores de los componentes alrededor del mundo están recibiendo esa información. Entonces, cuando tú ordenas la computadora
Este sistema difunde la información a los proveedores y los proveedores individualmente envían las partes de tu computadora a una central en Estados Unidos en un día. Entonces una persona recibe la orden en Estados Unidos, arma tu computadora y en la tarde tu computadora está saliendo a tu domicilio. Este proceso es 3 días. Y en este esquema, Dell no está produciendo la computadora sola. Se estima que para producir, por ejemplo, una computadora laptop, Dell trabaja con 150 proveedores alrededor del mundo. Y estas compañías están trabajando como una red, y estas compañías están colaborando como una red, de modo que tú puedas tener tu computadora en 3 días. ¿No? Entonces, esa es la transformación, esa es la forma en que las organizaciones ahora están trabajando, porque las organizaciones son capaces de generar información en tiempo real. Por ejemplo, las personas pueden trabajar a distancia. Los estudiantes pueden recibir educación en un entorno virtual y más todavía las personas pueden comprar, vender en un entorno virtual. Aún más, las personas pueden acceder a servicios como, por ejemplo, servicios médicos o entretenimiento en tiempo real. Es precisamente gracias a estos avances tecnológicos que, como dije al principio, el concepto básico es el concepto de generar información en tiempo real. Bueno, nos ha explicado entonces cómo la automatización y la inteligencia artificial están transformando el entorno y las relaciones laborales a nivel global. Pero, ¿qué es el trabajo fantasma? Bueno, la tecnología como resultado final siempre es positivo. Nosotros podemos ir, por ejemplo, al Facebook y revisar las publicaciones que han hecho los amigos, las publicaciones que nosotros mismos hacemos, y en realidad encontramos ya un contenido depurado, ¿verdad? Sin embargo, todavía hay personas que pueden publicar cosas que son ofensivas, cosas que son, por ejemplo, de tinte racista, por ejemplo, o pornografía, o imágenes violentas. Eso no lo estamos viendo nosotros en el Facebook. Y mucha gente piensa de que el software de inteligencia artificial es capaz de seleccionar automáticamente estas imágenes, y esto no es cierto. Se estima que casi el 90% de los procesos son automáticos, es decir, el software de inteligencia artificial es capaz de distinguir, por ejemplo, un lenguaje que es ofensivo o imágenes violentas, pero hay un 10% que la computadora no puede identificar si algo es ofensivo, si algo es violento. Entonces, esas cosas que la computadora no puede identificar tiene que completar un humano. Ese es el trabajo fantasma. Hay personas que están expuestas, por ejemplo, a los contenidos violentos por 8 horas al día, no todo el tiempo expuestos a este tipo de imágenes, y por ese trabajo reciben un salario que es menor al mínimo. Y la parte preocupante es de que estas personas, por ejemplo, no son empleados regulares de una empresa, no tienen el soporte psicológico, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo son ellos los encargados de depurar el contenido. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Google. Cuando tú seleccionas un producto que quieres comprar,
el software de inteligencia artificial te da las recomendaciones del producto que tú puedes comprar, pero no funciona en todos los casos automáticamente. Por ejemplo, la computadora probablemente no puede identificar un envase de un producto farmacéutico como un producto de limpieza. Cuando existe esa incapacidad del sistema de identificar estos dos productos, tiene que hacerlo un humano, ¿no? Entonces, el punto central acá es que la inteligencia artificial puede resolver aproximadamente el 90% de los procesos, y estos procesos son automáticos gracias al software, pero el 10% restante tiene que ser completado por un humano. El trabajo fantasma es ese trabajo que la computadora no puede completar. El trabajo fantasma es ese trabajo que realizan las personas alrededor del mundo para depurar contenidos, por ejemplo, o para enseñarle a la computadora a reconocer dos imágenes. Ese es el concepto del trabajo fantasma. En condiciones bastante vulnerables, ¿no? Por supuesto, esa es una de las características del trabajo fantasma. Por ejemplo, para completar ciertas tareas como por ejemplo reconocer dos imágenes, ese es un trabajo que tiene que ser completado por alguna persona, usualmente alrededor del mundo. Personas en India, por ejemplo, o en China, o en las Filipinas están haciendo estos trabajos. ¿Cuánto reciben ellos de pago por hacer este trabajo? Es probablemente menos de $0.01. Está calculado de que estas personas trabajan todo el día y generan no más de $2.5 al día. Por supuesto, en países como India todavía puede ser un ingreso respetable, pero en otros países esto es terriblemente bajo. Estas personas no son empleados regulares de Google o de Facebook. Estas personas no tienen la categoría de empleados, y si estas personas cometen errores en este proceso de trabajo, inmediatamente son descartados. Entonces no hay ninguna seguridad, por ejemplo, no hay ningún soporte que les permita a ellos tener esta ocupación, al menos en una forma estable. ¿Y cómo funciona el modelo de trabajo flexible e independiente desarrollado por las corporaciones internacionales como por ejemplo Uber y Amazon? ¿Y cuál es el impacto en términos de mercado laboral? Bueno, el ejemplo más importante probablemente es Uber. Uber, todos saben que es una empresa de servicios que se basa en el ¿cómo podríamos decir esto? En el concurso de personas que son independientes. Tú tienes un carro, quieres trabajar por algunas horas, entonces Uber te da la posibilidad de acceder a una plataforma donde tú puedes utilizar tu carro para transportar personas y recibir un pago, ¿verdad? Cuando Uber ingresó en el mercado, el pago que los contratistas independientes obtenían por ese trabajo era alrededor de 65 centavos de dólar por cada milla. Cuando Uber desarrolló el sistema y el sistema se convirtió en un proyecto exitoso, cuando había muchas personas interesadas en trabajar por Uber, por ejemplo, entonces Uber empezó a poner condiciones. En algún momento ellos dijeron, bueno, ya no vamos a pagar 65 centavos, vamos a pagar 60. Si tú eres un conductor trabajando para Uber, que te bajen de 65 a 60,
Es obviamente algo que no te gusta, ¿verdad? Pero todavía es aceptable, 60 centavos todavía está bien. El punto es que Uber poco a poco ha ido poniendo condiciones y actualmente Uber paga 30 centavos de dólar por milla, ¿no? En este momento, lo que al principio era un trabajo flexible, independiente, bien pagado, en este momento no lo es. Y en este momento existen movimientos en muchas ciudades de Estados Unidos donde estos contratistas independientes quieren formar un sindicato y quieren ser reconocidos como empleados regulares. En este momento, bajo las condiciones de Uber, una persona que trabaja poniendo por ejemplo, su vehículo como una forma de transporte, no tiene ningún acceso a servicios de salud, por ejemplo, no tiene ningún beneficio social, como por ejemplo las vacaciones. No, es simplemente el pago que recibe por el servicio que presta en determinadas horas. Y la presión que tiene Uber sobre estos servicios es realmente dramático, porque, por ejemplo, si un conductor comete una falta, eso va a ir en su evaluación, y llegado un momento cuando estos conductores o estos propietarios o estos contratistas independientes tienen uno o dos, tres errores, son marginados del sistema. Entonces tú puedes empezar a trabajar con la mentalidad de tener un trabajo independiente. No eres un empleado regular, no tienes un contrato de trabajo, y por esa misma razón tú puedes ser descartado en cualquier momento. Y Uber no tiene ninguna dificultad, porque si tú sales del sistema hay muchas personas que quieren entrar. Y bueno, decíamos, ¿no?, que pareciera que, no es pareciera, yo creo que estoy seguro de que existe un tiempo antes del COVID-19 y existe un tiempo después del COVID-19. Y nos ha dejado marcas claras. Por ejemplo, ¿por qué el trabajo estable, con horarios regulares y a tiempo completo, está desapareciendo? Decíamos al principio, el desarrollo tecnológico ha permitido que las organizaciones puedan generar información en tiempo real. Eso realmente es fundamental. En este momento la información es probablemente uno de los aspectos fundamentales de la competitividad de las organizaciones. Entonces, las organizaciones en este momento tienen recursos, gracias a la tecnología, para desarrollar nuevas formas de trabajo. Por ejemplo, gracias a la tecnología, gracias por ejemplo, a los recursos basados en el Internet, las compañías no necesitan tener personas físicamente en un lugar. Se pueden conformar, por ejemplo, equipos de trabajo con personas que están en diferentes lugares, e inclusive pueden trabajar más eficientemente que personas estando en el mismo lugar. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas es que las compañías pueden desarrollar procesos de una forma más eficiente tomando en cuenta recursos tecnológicos. Ahora, con todos estos recursos tecnológicos, simplemente el trabajo regular a tiempo completo no es atractivo para las empresas. Por ejemplo, si tú tienes una compañía y tienes un trabajador a tiempo completo en tu compañía, si el salario de tu empleado es 100 pesos, por ejemplo, tú como empresario tienes que poner probablemente otros 50 bolivianos para completar el sueldo. Por cada 100 que recibe el empleado,
tú como empresario pones otra parte. Es un gasto adicional. Entonces eso no es atractivo para las empresas. Es mejor que yo como empresa contrate a un contratista que sea independiente. Yo desarrollo un proyecto y voy a contratar a personas para que ejecuten el proyecto. Entonces, esas personas no son necesariamente personas a tiempo completo, no son las personas que tradicionalmente conocemos en un trabajo regular, ¿no? Un buen ejemplo, por ejemplo, esto es lo que digo a mis estudiantes, un buen ejemplo es Amazon. Amazon tiene un costo de 50 centavos de dólar para mover un paquete en una distancia de 10 millas. 50 centavos de dólar. La competencia de Amazon en términos de delivery es UPS. UPS, para mover el mismo paquete, las 10 millas, gasta $2, ¿no? ¿Cuál es más eficiente? ¿Es UPS o Amazon? Claramente es Amazon. 3 veces más eficiente que UPS. Sin embargo, ¿qué hay detrás de eso? Por una parte, en Amazon, el 85% de los empleados no son regulares. El 80% de los procesos en los centros de distribución en Amazon están automatizados. Y si tú trabajas en Amazon, no eres un empleado a tiempo completo. Y porque no eres empleado a tiempo completo, no tienes beneficios sociales, no tienes acceso a los seguros de salud, no tienes acceso a las vacaciones y por supuesto no tienes acceso a los sindicatos. Entonces, Amazon puede mover un paquete 10 millas con un costo de 50 centavos, en primer lugar porque tiene tecnología de punta, pero existe otra parte, esta otra parte, que no es, digamos, una cosa que puede medirse como eficiencia. Por otro lado, en UPS, si tú trabajas en UPS, probablemente tú vas a ser un empleado a tiempo completo y tienes acceso a sindicato. Y porque tienes acceso a sindicato, tú tienes beneficios sociales, tú tienes acceso a servicios médicos y tienes derecho a vacación. Por tanto, lo que decíamos al principio, probablemente en Amazon lo único que pagan es el salario por hora. Y aparte de eso, la compañía no tiene ninguna carga adicional. En esta otra parte, y si tú ves UPS, entonces ellos tienen un costo mayor. Y por esa razón, Amazon es capaz de mover ese paquete 10 millas con ese costo. Bueno, ya estamos concluyendo el programa, entonces brevemente, ¿cuáles podrían ser las tendencias a futuro del mercado laboral? La idea central aquí es que la idea de trabajo tradicional a tiempo completo ya no es atractivo para las compañías, para las organizaciones. Usualmente, y esto es una práctica común, por ejemplo, en países como Canadá, las personas no entran a trabajar para desempeñar un cargo. Por ejemplo, a mí no me contratan como licenciado en administración de empresas o doctor en educación, no. Lo que la empresa está contratando es mi experiencia, son mis habilidades. Entonces, digamos, mi campo es el aprendizaje organizacional y tengo experiencia en el desarrollo de proyectos. Eso es lo que la compañía está contratando. Son habilidades, son experiencias, no son personas para desempeñar un cargo. Y lo mismo, contratan a otras personas, por ejemplo, que están enfocadas en el
desarrollo de presupuestos, por ejemplo. Entonces, la compañía, cuando tiene necesidad de desarrollar un proyecto donde se necesite desarrollo organizacional o aprendizaje organizacional, me va a incluir en un equipo para trabajar de esa manera. Y lo mismo, cuando existe un proyecto donde se necesite desarrollo de presupuestos, esa persona va a estar incluida en un equipo de trabajo para trabajar en un problema concreto y resolver ese problema. Entonces, la tendencia es desarrollar o contratar personas en base a habilidades para desarrollar o para trabajar en problemas concretos. Y por esa razón, el trabajo tradicional de tiempo completo está desapareciendo. La tendencia en el futuro es el trabajo flexible. Probablemente el trabajo por proyecto, el trabajo por contrato o incluso el trabajo por tarea, ¿no? Yo te contrato a ti para hacer una tarea específica, te contrato a ti para hacer un proyecto concreto o te contrato para hacer una actividad de un mes, por ejemplo. Esa es la tendencia en el futuro. Muchísimas gracias. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el doctor Roberto Álvarez. Hablamos de las nuevas formas o cómo se ha modificado todo lo concerniente a las relaciones dentro o con el entorno laboral. Esperamos que la temática haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.